Bueno, continuando con nuestro libro, estamos con novelas escogidas de Mayne Reads, colección Aguilar. Estamos con Los tiradores de rifle y vamos a iniciar lo que es el capítulo capítulo 13, que es el salón subterráneo. El misterio del salón y el de los criados del servicio que quedó explicado. Una escalera que arrancaba en el piso de la galería y descendía en suave rampa dio la solución del enigma. Iré yo el primero para guiarles a mi cueva, dijo el español. Soy semicavernario. Durante los grandes calores y cuando sopla el norte, nos gusta vivir bajo tierra. Síganme ustedes. Oakes fue a dar un vistazo a los tiradores y nosotros bajamos al subterráneo. Al pie de la escalera dimos con un salón profundamente iluminado. El piso no estaba alfombrado, era de mosaico de finísimo mármol. Las paredes estaban pintadas de azul pálido, en ellas ostentaban su arte primoroso algunos lienzos de Murillo, en marcos de riquísima talla. Del techo pendían arañas de curiosa y única construcción, que en sus brazos sostenían velas de cera de ebúrnea blancura. Grandes jarrones con flores artificiales cubiertas de fanales adornaban las mesas y buen número de relojes dorados, candelabros y cornucopias contemplaban la ornamentación de la estancia. Espejos tan grandes como los paños de las paredes reflejaban hasta lo infinito los diferentes objetos y hacían el efecto de que aquello no era un vestíbulo, sino una serie inacabable de salones. Ahí no se veía puerta alguna que diera acceso a otras habitaciones, pues según nos había dicho don Cosme, era la antesala. Nuestro huésped se acercó a uno de los espejos, tocó un resorte, sonó el tintineo de una campanilla y el espejo giró sobre uno de sus lados, reflejando al moverse en su tersa superficie una serie de objetos brillantes cuyo fulgor nos dejó deslumbrados. Pasen adentro, señores, dijo don Cosme, colocándose a la entrada e invitándonos a pasar. Penetramos en el salón y quedamos maravillados y aturdidos ante aquella visión que alucinaba por su brillantez y esplendor. Un palacio encantado, la morada de un hada parecía, más que la residencia de un caballero mexicano. Atónitos, permanecimos contemplando tanta maravilla, cuando don Cosme, abriendo una puerta lateral, llamó en alta voz: «Niñas, niñas, venid aquí». Voces dulcísimas y melodiosas como el gorjear de los pájaros llegaron a nuestros oídos, y el frufru de la seda nos anunció que las damas se acercaban. Luego suaves pisadas en el umbral
y 3 damas penetraban en el salón. La esposa de don Cosme, seguida de sus 2 hermosas hijas, las heroínas de nuestra acuática aventura. Al momento se detuvieron, mirándonos como buscando a alguien, y al reconocerme se abalanzaron a mí y gritando: «Nuestro Salvador, nuestro Salvador». Se arrojaron a mis pies y cogiéndome cada una mano, las cubrieron de besos. La intensa agitación de que las muchachas estaban poseídas, el contacto de sus finos y delicados dedos, la emoción del acto hicieron que mi sangre corriese por las venas como lava abrasadora. Pero la ingenuidad de su expresión, la infantil inocencia de sus rostros, me hicieron ver que las 2 angelicales criaturas se abandonaban en inocentes caricias de una candorosa gratitud. Entre tanto, don Cosme había presentado al comandante y a Clayley a su señora, doña Joaquina, y tomando a cada una de las jóvenes de una mano nos la presentó: «Mis hijas, Guadalupe y María de la Luz». «Joaquina», añadió dirigiéndose a su esposa, «estos señores no han terminado aún sus cigarros». «No importa, pueden fumar», replicó la señora. «¿Les molestará a estas señoritas?», pregunté yo. No, respondieron las 2 a una. «Quizá ustedes nos acompañen. He oído decir que aquí es costumbre entre las damas». «Lo era», dijo don Cosme. «Ahora las señoritas más bien se avergüenzan de ello». «Nosotros no fumamos, pero mamá sí», dijo en inglés Guadalupe, que era la morena. «Ah, con que usted habla nuestro idioma». «Un poco, pero muy mal», replicó con marcado acento español. «¿Quién se lo ha enseñado a ustedes?», pregunté, lleno de misteriosa curiosidad. «Un americano, don Emilio». «Sí, señor», dijo don Cosme, «un amigo mío, de Veracruz, antiguo conocido que antes nos visitaba». Me parece que nuestro huésped quería esquivar aquella conversación, y yo sentí por qué ocultarlo, una dolorosa curiosidad por saber algo de don Emilio el americano y sus relaciones de amistad con la hospitalitaria familia. Este sentimiento no lo puedo explicar de otra manera, sino preguntando al lector o lectora si alguna vez no ha experimentado semejante sensación, ese deseo de saber el paradero de alguna persona por la que se ha tomado interés, un interés algo más grande que el de la amistad. Como ya sabíamos que la mamá fumaba, nada me extrañó verla liar un cigarrillo y sujetarlo con unas pinzas de oro, tomar un ascua del bracerillo, encenderlo y ponerse a lanzar aromáticas nubes de humo. Cuando dio unas cuantas chupadas, sacó su petaca y ofreció al comandante uno de sus cigarrillos especiales. Como esto era una gran deferencia, Blosón no pudo rozar, pero
El pobre comandante no sabía cómo liarlo, y a pesar de que quería imitar a la señora, no lo pudo lograr. Su torpeza en esto era insuperable. Las muchachas no perdían de vista sus torpes movimientos. Estaban muy divertidas, sobre todo la rubia, que no pudo contener la risa. «Permítame, señor coronel», le dijo doña Joaquina, cogiéndole el cigarrillo y liándolo con rapidez. «Ahora póngalo así, entre estos dos dedos, sin apretar, suave, suave. Encienda por aquí, así, ajá». El comandante metió el cigarrillo entre sus carnosos belfos y empezó a dar enérgicas chupadas, como las daba con tanta fuerza, aspirando como una foca. A poco se consumió la mitad del cigarrillo y la lumbre, al llegar a los dedos, le hizo dar una sacudida con la que se rompió el papel. El tabaco penetró en la boca y garganta del grueso blusón, que empezó a toser y escupir, gesticulando en la manera más cómica, risible y ridícula que comandante alguno haya tosido en ningún ejército del mundo. Las señoras, aguijoneadas por las risotadas de Clayley, no pudieron contenerse por más tiempo y soltaron la risa a todo trapo, como suele decirse, mientras aquella foca con uniforme, arrebatado el color de su enorme cara hasta el morado, con los ojos llenos de lágrimas y congestionado, seguía tosiendo, escupiendo y soplando, lanzando entre golpe y golpe de tos las más sonoras y formidables interjecciones de su repertorio. La escena terminó cuando una de las niñas le ofreció un vaso de agua que sirvió para lavar la cañería de su garganta. «¿Quiere usted otro, señor coronel?», le preguntó doña Joaquina, con un poquito de sorna. «No, señora, mil gracias», replicó el comandante. Del fondo de su abdomen se notó que subía un tremendo terno que murió en su garganta, produciendo un ruido como un trueno subterráneo. La conversación continuó en inglés, muy animada y divertida por los esfuerzos que hacían nuestros nuevos amigos para expresarse en nuestro idioma. Una de las veces en que Guadalupe se consumía por no poder dar con una palabra, exclamó un tanto enfadada: «¿Cuánto daría porque mi hermano estuviese aquí? Él sí que habla bien el inglés». «¿En dónde está?», le pregunté. «En la ciudad, en Veracruz». «¿Y cuándo le esperan ustedes?». «Esta noche. Hace 3 días que se ausentó. Me parece que no vendrá», dijo el comandante, con su brusquedad acostumbrada. «¿Por qué no, señor?», preguntaron las damas, palideciendo intensamente. «Porque no podrá atravesar nuestras líneas», contestó. «Explíquense usted, capitán», exclamaron las 3, mirándome con la mayor ansiedad. No era posible reparar la imprudencia del comandante y decidí hablar claro. «Siento mucho, señoras», dije en español, «el tenerles que notificar que esta noche no podrán ustedes tener el placer de ver a su hijo y hermano. Su regreso es imposible». «¿Pero por qué, capitán? ¿Por qué?». «Porque nuestras tropas tienen cercada la ciudad de Veracruz. La plaza está sitiada y no se puede entrar ni salir.
Si una bomba hubiese estallado en la sala de don Cosme, no hubiera producido el efecto causado por mis palabras. Ignorantes de la política y de los acontecimientos militares, no sabían lo que nuestra presencia en tierra mexicana significaba, ni que nuestras tropas habían formado infranqueable barrera entre aquella familia y uno de sus amados miembros. Aislados por completo, habían oído algo sobre la guerra entre México y los Estados Unidos, pero creían que se desarrollaría en el norte, por el Río Grande. También tenían ligera noticia de que nuestra escuadra estaba fondeada frente a Veracruz, y hasta alguna vez habían oído retumbar el cañón de San Juan, pero jamás pensaban ni imaginaban nuestro desembarco, ni menos que la ciudad estaba sitiada. Ya sabían la verdad, y la agonía de los pobres señores llegó al colmo cuando por mí supieron lo que no pude ocultarles, es decir, que Veracruz iba a ser bombardeada. Aquella situación y la escena que presenciamos fue para nosotros en extremo dolorosa. Desesperada, la madre se retorcía las manos implorando de la Virgen la salvación de su hijo. Las niñas, abrazadas, sollozaban, iban de doña Joaquina a don Cosme, y todos lloraban y gritaban: pobre Narciso, nuestro hermanito, le van a asesinar. En medio de esta escena de desesperación y dolor, se abrió repentinamente la puerta del salón y penetró un criado gritando con voz de tenor: ¡el norte! ¡El norte! Capítulo 4. El norte. Salimos corriendo tras de don Cosme, que se dirigió a la antesala, pero sin darnos cuenta del enemigo que nos amenazaba. Cuando subimos la escalera, la escena que presenciamos nos asombró por su sublime terrorífica. La tierra y el cielo habían sufrido un cambio repentino. El aspecto de la naturaleza, poco antes tan apacible y sonriente, se había trocado en horripilante y terrible. Aquel cielo azul y lleno de luz era negro y amenazador. Por el noreste, voluminosos y sombríos vapores se agolpaban en las cumbres de la Sierra Madre, borrando los picos, y empujados por la tempestad, rodeaban por el espacio, formando monstruosas e infernales figuras que parecían acudir a satánico concierto, obedeciendo a diabólicas instrucciones, sin más objeto que descargar su vengativa cólera sobre la tierra. Un nubarrón solitario, suspendido sobre el nevado pico del Orizaba, semejaba descomunal vampiro listo a lanzarse sobre su dormida víctima. Del núcleo central de la gran nube que se apoyaba en la Sierra Madre salían resplandores fatídicos que rasgaban el cielo con dardos de cárdena luz, mensajeros que pregonaban la cercana tempestad que el cielo mandaba para desatar su cólera. A lo lejos, por el oriente, se veían elevarse altas columnas de arena, formando remolinos vertiginosos y torres giratorias, como trombas que llegaban hasta confundirse con las tenebrosas nubes. La tempestad avanzaba, pero todavía no había llegado a nosotros.
Las hojas permanecían inmóviles en aquella calma de siniestro silencio, pero los gritos de los pájaros, los trompetazos de los cisnes, las discordantes notas del pavo real, la desagradable cháchara de los loros, todos buscando cobijo en los huecos de los viejos olivos, presagiaban que un terrible acontecimiento, una trágica convulsión de los elementos amenazaban a la naturaleza. Gruesas y espaciadas gotas empezaban a caer sobre las anchas copas con suave y apagado sonido. Ráfagas aisladas y breves se sucedían sacudiendo bruscamente árboles y arbustos con energía brutal y despiadada. Las grandes hojas, después de balancearse convulsivamente, volvían a quedar inmóviles en su natural posición en un momento de calma. Un rumor sordo, como el de las rompientes del mar o como el de la catarata, se oyó por el norte, rumor mezclado con los tristes aullidos de los coyotes y los chillidos de los aterrados monos que buscaban refugio en lo más oscuro de la selva. «Tapad la casa», gritaba don Cosme al asomarse al exterior. «Anda, anda con los mecates». Con asombrosa rapidez, una serie de petates de palma cubrieron la casa por todos sus cuatro costados, desapareciendo las paredes de bambú bajo aquellos cortinones impermeables al viento y a la lluvia. Pronto todo quedó fuertemente amarrado en las esquinas y afianzado con vientos sujetados en los cercanos árboles. En 5 minutos el exterior de la casa quedó transfigurado. Aquel palacete que parecía caprichosa jaula había desaparecido bajo la capa de petates. «Ahora ya podemos estar tranquilos, señores», dijo don Cosme. «Volvamos al salón». «Tendría gusto en ver los primeros envites del ciclón», le dije, temiendo volver a presenciar la triste escena que abajo habíamos promovido. «Como guste, capitán, pero no se aventure a salir de aquí». «Qué calor más sofocante. Esto es un horno», exclamó el comandante, dando resoplidos y enjuagándose el sudor que corría por sus coloradas mejillas. «Dentro de 5 minutos va usted a tiritar de frío, señor Correll. Ahora el calor está condensado en la atmósfera, ya se disipará». «¿Cuánto suele durar estas tormentas?», pregunté. «Por Dios, señor, es imposible predecir durante cuánto tiempo soplará el norte. A veces dura días enteros, a veces solo unas horas. Esto no parece ser sino un huracán, en cuyo caso será corto, pero terrible. Caramba». Una ráfaga de viento fría y penetrante pasó rápida como un flechazo, seguida de otra aún más fuerte, y luego otra con la violencia de las olas de un mar. Un estruendo, un estampido ensordecedor hirió nuestros oídos. Era el impetuoso huracán, potente, negro, polvoriento, que arrastraba pájaros muertos de pavor mezclados en torbellino frenético, con ramas, hojas y arena. Los olivos crujían y se doblegaban a su impulso. Las altas palmeras se encorvaban, gimiendo.
sacudiendo los penachos de sus plumas, que se agitaban, azotándose unas a otras. Las anchas hojas de los bananos se rasgaban, silbando, y convertidos en flecos, dejaban pasar el viento a través de sus verdes hilaches. Nube caliginosa, como ciclópeo vellón de negra lana, avanzó, imponente, llenando el espacio, y el ambiente se hizo abrasador y respirable. La oscuridad fue intentísima, y un olor a azufre, espeso y angustioso, hacía difícil la respiración. El día se había convertido en la más espantosa de las noches. De repente, intentísima claridad nos envolvió. Los árboles brillaron como si fueran ardientes brasas, y una claridad aún más intensa siguió a la de antes, mas apenas nos habíamos dado cuenta de las tinieblas que nos rodeaban, cuando otro relámpago, seguido de un desgarrador estampido, nos hizo ver que estábamos en pleno ciclón, en esos huracanes tropicales en los que los rayos, el trueno, los relámpagos y el viento dan la sensación de que se desata toda la artillería celeste para anonadar a los mortales. Los estampidos del trueno se sucedían, se confundían con los resplandores del rayo, atropellándose como si en carrera frenética todos quisieran llegar los primeros a desconocida meta, y todos esos rugidos, todos esos estampidos de las baterías celestes se mezclaban en singular corriente con el producido por la torrencial lluvia que como una avalancha se precipitaba sobre la tierra, lluvia tropical y torrencial que poco a poco empezó a amainar la impetuosidad del viento. El negro nubarrón pasó hacia el sur, y tras él se levantó un viento penetrante, frío, glacial. «Vamos a bajar, señores», dijo don Cosme, presa de un escalofrío, y se encaminó hacia la escalera. Clayley y el comandante me dirigieron una mirada que quería decir: «¿Bajamos?». Nuestra presencia en el salón tenía que ser enojosa a todos y violenta para nosotros. Las escenas de aflicción doméstica son siempre dolorosas para las personas extrañas, y en aquella ocasión mucho más para nosotros, que subíamos, que nuestros compatriotas, que nosotros éramos en parte los causantes de aquella desgracia. Antes de pasar, nos quedamos titubeando. «Compañeros», les dije, «aunque solo sea por un momento, tenemos que bajar. Hemos sido los portadores de una mala nueva. Nuestro deber es llevarles todo el consuelo posible y un paliativo a su dolor. Bajemos». Capítulo 15. El tiempo se despeja. Al regresar a la sala, nos encontramos con el mismo cuadro de dolor, pero expresado en diferente forma. Como la naturaleza, la angustia de aquellas almas había cambiado en sus manifestaciones. A los gemidos, al llanto, había sucedido la cristiana resignación y la ferviente plegaria. En un ángulo del salón estaba doña Joaquina, a los pies del Redentor crucificado, pasando entre sus manos las cuentas de un rosario de oro. Las muchachas
arrodilladas ante un cuadro de la Virgen de los Dolores, con el corazón traspasado por una espada, nos presentaba mirada más angustiosa que la de las dos hermanas implorando piedad a la Madre Dolorosa. Con la cabeza ligeramente inclinada, los brazos cruzados sobre sus senos palpitantes por la congoja y sus largos cabellos sueltos que caían sobre la alfombra, las dos hermanas formaban un grupo atractivo y conmovedor. Al ver aquel cuadro, no quisimos turbar tan santo dolor y nos dispusimos a retirarnos. No, señores, dijo don Cosme, no se vayan ustedes. Sentémonos, hablemos con calma. Quiero saberlo todo, por triste que sea. Entonces le contamos cómo habíamos efectuado el desembarco y puesto cerca de la ciudad, indicándole la imposibilidad de que nadie penetrase en la plaza ni saliese de ella. Sin embargo, añadí, aún hay una esperanza, don Cosme, y ello está en usted. Se me había ocurrido que un español de la categoría y rango de don Cosme podría procurarse de su cónsul y del buque de guerra de su país, fondeado frente a Veracruz, licencia para penetrar en la plaza. Dígame, capitán, ¿qué es ello?, exclamó con visible ansiedad. Dígamelo. Las señoras vinieron corriendo y se acercaron a nuestro grupo, impacientes y agitadas. No sé si sabrán ustedes que en la rada de Veracruz está anclado un buque de guerra español, les dije. Sí, lo sabemos. Sí, contestó don Cosme vivamente. Ah, lo sabía ya lo creo, exclamó Guadalupe, como que don Santiago está a bordo. ¿Quién es don Santiago? Un pariente nuestro, capitán, que es oficial de la Armada Española, contestó nuestro huésped. Esta afirmación me molestó sin saber por qué. De modo que tiene un amigo en el buque español, indiqué a la mayor de las hermanas. Muy bien, entonces él podrá devolveros a vuestro hermano. Los rostros de todos se animaron al oír mis palabras, y don Cosme, apretándome efusivamente la mano, me rogó que continuase. Este buque español, seguí diciendo, está aún facultado para comunicarse con la plaza. Por consiguiente, usted, don Cosme, sin perder tiempo, debe presentarse a bordo para que pueda sacar a su hijo de Veracruz antes que empiece el bombardeo, lo que no veo difícil, pues nuestras baterías no están aún emplazadas. Voy al momento, dijo don Cosme, poniéndose en pie. Doña Joaquina y sus hijas salieron precipitadas para preparar el equipaje. Esperanza, dulce esperanza, tiene el poder de despejar las tormentas. ¿Y cómo franquearé vuestras líneas, señor? ¿Me dejarán llegar al buque? Sería necesario que yo le acompañase, don Cosme, y siento decirle que mi deber no me permite hacerlo ahora. ¿Cómo, señor?, exclamó el español, dolorosamente contrariado. Mi misión aquí es la de procurar mulas para el ejército americano. Mulas. Mulas, sí, señor. Y hemos venido por aquí porque habían visto en el llano, al otro lado del bosque, algunas de esas acemilas. Así es, en efecto, capitán. Hay más de 100. Esas mulas son mías. Yo se las regalo. Nosotros queremos pagárselas, don Cosme. El comandante se las arreglará con usted, como ustedes dispongan, con tal de que así puedan pasar cuando antes por aquí de regreso al campamento. Tan pronto como podamos, dije. ¿Cuánto hay de aquí al llano? Cosa de una legua, no más.
Yo tendría gusto en acompañarlos, pero don Cosme se detuvo, titubeando, y luego continuó en tono más bajo. Lo cierto es, señor capitán, que yo preferiría que ustedes se apropiasen de las mulas sin mi consentimiento. Aunque yo me ocupo poco de política, Santana no me quiere bien y cualquier disculpa le parecería buena para despojarme de cuanto poseo. Entendido, don Cosme, quedamos en que nos llevaremos las mulas por la fuerza y a usted le conduciremos prisionero a nuestro campamento como muestra de agradecimiento a su hospitalidad. ¿Le parece? Perfectamente, contestó el español sonriendo. Señor capitán, continuó, se ha quedado usted sin sable y yo le ruego me honre aceptando este. Don Cosme me entregó una hoja de Toledo con vaina incrustada de oro y cincelados en la empuñadura el águila y el nopal mexicanos. Es un recuerdo de familia, añadió, y en su tiempo perteneció al valeroso Guadalupe Victoria. ¡Ah!, exclamé, aceptando el sable. Será regalo apreciadísimo. Mil gracias, señor, mil gracias. Acordémonos que Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Mi comandante, me parece que ya podemos ponernos en camino. Antes tomaremos una copa de marrasquino. Señores, y al decir esto, el español apareció un criado con una botella y una bandeja con copas. Venga, venga, y muy agradecido, gruñó el comandante. Ahora, mientras nos bebemos eso, permítame, señor don, que le dé un consejo. Usted, por lo visto, tiene mucha hojalata de esta, dijo señalando con una azucarera de oro que un criado traía en una bandeja de plata repujada. Créame, esconda todo esto, entiérrelo, corre peligro. Traduje el consejo de Blosón y añadí, por mi parte, no somos franceses, pero siempre hay ladrones en todos los ejércitos. Don Cosme nos aseguró que seguiría el consejo del comandante y nos preparamos para abandonar aquel lugar espléndido y hospitalario. Yo les procuraré a ustedes un guía, señores, que les llevará las mulas y haga que las cojan a lazo las acémilas. En el corral encontrarán cuanto necesiten. Adiós, señores. Adiós, don Cosme. Adiós, capitán. Adiós, adiós. Alargué mi mano a la menor de las hermanas, que al momento la cogió y se la llevó a los labios con sencillez infantil. Guadalupe siguió su ejemplo, pero me pareció notar en ella cierta reserva, que es lo que había provocado aquel cambio en su conducta para conmigo. Minutos después subimos la escalera. Vaya un hombre con suerte, dijo el comandante, y que son muy guapas. Por cierto, que son estupendas las dos hermanas. Exclamó Cayley, pero esa rubia, en mi vida he visto mujer más bonita que María de la Luz. Capítulo 16. Sigue la exploración, siguen los celos. Es el amor una rosa que crece entre espinas. Al sentirse los primeros efluvios de la pasión, nacen los celos. Apenas un lindo palmito ha hecho mella en el corazón. La esperanza sigue al temor, a la zozobra, al despecho.
Cada acción, cada palabra, cada mirada es escrupulosamente examinada en el escrutinio de los celos, y el corazón amante toma como el camaleón el color que le imprime el último sentimiento que produjo un gesto, una inflexión de voz del ser amado, y las acciones, palabras y miradas, las favorables como las desfavorables, son por un proceso mental clasificadas, pesadas, analizadas, comparadas y detalladamente anotadas en el debe y el haber del libro del amor, con la ávida exactitud con que el avaro anota en sus cuentas el miserable ochavo. Amor, amor, que de libros se podrían escribir de tu flujo y reflujo, pero ¿para qué? ¿Ganará algo con eso el lector? ¿Será por eso más práctico, más discreto, más sabio? ¿Quién no ha leído en su propio corazón la historia del amor? Yo sabía, me contestaba que estaba enamorado. Había venido la pasión como viene una idea, como se apodera de todos los hombres que tienen el alma sensibilizada para vibrar al impulso de las misteriosas impresiones de lo bello, y ella era bellísima. Me había impresionado su forma hermosa y gentil, su inteligencia y su sensibilidad. La experiencia me había enseñado que la inteligencia toma una forma y que esas peculiaridades plásticas que admiramos sin saber por qué no son sino las manifestaciones materiales de los principios más divinos de la mente. Sus ojos rasgados, de expresión fiera, medio india, medio árabe, el ligerísimo bozo que sombreaba su labio, tan raro en su sexo, todo era para mí atractivo. Había en ella algo pintoresco, extraño, impetuoso en su aspecto, y era precisamente este algo, este no sé qué, esta impetuosidad la que me había cautivado, porque he de confesar que mi naturaleza no es una de esas que basan su amor únicamente en la bondad del objeto. Eso no es amor. Mi corazón reconoció al momento en ella la heroína de los extremos, a la mujer dotada de todas las ternuras del ángel, y al mismo tiempo de una energía extraordinaria en los momentos críticos de la vida. Había probado su ternura, abogando por el pececillo que su hermana martirizaba, y su decidido valor cuando se aprestó a defenderme contra el monstruo en lucha en el estanque. Era una de esas naturalezas susceptibles de los mayores arranques, de la pasión, de la vehemencia más intensa, de las resoluciones más desesperadas, que no reconocen nada ante el sacrificio ni la muerte. Uno de esos seres con los que se puede tropezar, pero una sola vez en la vida. ¿Qué no haría yo? ¿Qué no haría yo por ser el dueño de tal corazón? Esas eran mis reflexiones al despedirme de la familia de don Cosme. En el registro de mi corazón estaban anotados todos los gestos, todas las palabras, todas las miradas que alimentaban mi esperanza. Mi memoria recordaba y mi criterio escudriñaba y ponderaba todos los accidentes uno por uno. Y su manera de conducirse al despedirnos,
cuán distinta era a la de su hermana, mucho menos cariñosa, pero sincera, y sin embargo en este detalle veía yo presagios favorables. Aunque parezca extraño, yo mismo, un mismo objeto, puede a la par inspirar amor y odio a un corazón. Lo sé por experiencia. Sí, es una paradoja. Estaré en el error y no trataré de explicarla. Yo la creía. Así es que su frialdad aparente, que a otros hubiese descorazonado, a mí me produjo el efecto contrario. Pero una nube oscurecía mi esperanza, el recuerdo de don Santiago, y una sensación amarga y dolorosa se apoderó de mi corazón. Un oficial de la Armada, joven, buen mozo, pero no. Un corazón no se gana solamente con una hermosa figura. Estas eran las reflexiones que me mortificaban y que a la vez expresaba hablando solo mientras conducía a mis soldados por la escabrosa senda. Pero ¿quién había dicho que don Santiago era joven y guapo? Cosas de mi fantasía. Me había despedido de la hospitalaria familia sin saber de don Santiago, sino que era un oficial de la Marina española a bordo del buque de guerra en aguas de Veracruz. Don Cosme había dicho con marcado interés: sí, don Santiago está a bordo. Ella también parecía estar interesada por su pariente, su primo, un primo. Odio a los primos. Sin duda, pronuncié esto último en alta voz, pues Lincoln, que venía pocos pasos detrás de mí, se adelantó y me preguntó: ¿qué dice usted, mi capitán? Yo, nada, sargento, repliqué, un poco avergonzado. No debí convencerle, porque le oí decir a su compañero: no sé qué diablo le pasa al capitán, algo trae en la mollera que le preocupa. Se refería a que 4 o 5 veces, distraído, me había clavado con las púas de la pita y mis pantalones presentaban ya un aspecto lastimoso. Caminábamos por entre espeso chaparral del que salimos para seguir una arenosa senda, a cuyos lados crecían mezquites y acacias, que nos condujo a un arroyo silencioso, al que daban sombras grandes alcornoques, cuyos rugosos y venerables troncos estaban unidos por miles de plantas parásitas. A cosa de 3/4 de legua del rancho dimos con una corriente de agua de consideración que supusimos que era un afluente del río Jamapa. La exuberante vegetación de ambas orillas casi formaba un túnel de verdura sobre la superficie del agua, oscurecida por la sombra proyectada por árboles y plantas. Los lirios, con sus anchas hojas, crecían a lo largo de la orilla. Aquí y allá, grandes remansos que reflejaban los sauces y el verde tulé de sus riberas embellecían el panorama. Otras plantas acuáticas surgían airosas del agua hasta alcanzar 6 metros de altura, entre las que reconocí el hermoso iris con su tallo esbelto y alto, terminando en un cilindro como el pompón del morrión de un granadero. Al acercarme a la orilla, un pelícano abandonó su puesto y, dando un chillido, se remontó en el aire, perdiéndose en la umbría selva. Un caimán se lanzó al agua y un mono sajú, suspendido de su cola prehensil, se balanceaba, dando gritos que parecían humanos. Nos detuvimos un momento para llenar de aguas las cantimploras, cruzamos el río y seguimos el camino por la orilla opuesta. Avanzamos unos 100 pasos
estando el guía desde una eminencia, gritó: «Mirad la caballada». Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 16. Estamos con el libro de Los tiradores de rifle. Estamos con la invasión de Estados Unidos a México. Nos vemos entonces en nuestra siguiente lectura. Hasta luego.